Solo escuchar su nombre generaba terror. Hacía que hasta el más valiente corriera solamente por escuchar su nombre. Muchos dicen que era la encarnación del diablo en vida. Un asesino a sangre fría. Liquidaba a sus víctimas sin titubear y siempre dejaba su sello. El corte de corbata. Uno de los peores seres humanos que pudo haber pisado este planeta. Él era Sangre Negra. Que ese tipo pactaba con Satanás y a consecuencia de eso precisamente más miedo le tenía, cosa que pues en el fondo uno no puede saber si sí era o no era, pero los comentarios de la gente era ese, que él tenía pacto con Satanás. 1948 vivimos una Colombia completamente descontrolada después del asesinato de Gaitán. La ley ya no existe y en los pueblos mandan los partidos políticos y los dueños de las tierras, por lo que pelear por un lote hasta la muerte se ha convertido en la nueva moneda de cambio, mientras que los niños que nacen en esta época viven situaciones atroces. Ven cómo sus padres se pelean constantemente con machetes, llegan gravemente heridos a casa y en el peor de los casos no vuelven nunca más. Entre estos niños estaba Jacinto Cruz Usma, un niño nacido en el norte de Tolima y que nacería en una familia completamente liberal, que desde pequeño le meterían en la cabeza un odio profundo hacia los conservadores. Y aunque él intenta mantenerse lejos de ese conflicto en un país completamente violento, es imposible, porque el conflicto llega hacia él en forma de noticia. En la mañana de 1951 le informan que sus dos primos y prácticamente hermanos para él han sido asesinados por la Policía Nacional, una noticia que golpearía a Jacinto terriblemente, por lo que el odio que le habían inculcado desde pequeño empieza a brotar por su piel junto con sus lágrimas. Así que cierra los puños jurando venganza. Es como decide empuñar las armas y unirse a las guerrillas liberales. Desde ahí ya se ve su sangre fría y determinación, no le tiembla el pulso y esto sorprende absolutamente a todos. Aunque este paso por las guerrillas no sería más que el inicio de su sed de sangre, ya que en 1959 decide entrar un grupo de bandoleros. Los bandoleros, a diferencia de las guerrillas, eran grupos sin ideales políticos ni escrúpulos. Su único objetivo era lucrarse a como diera lugar, y esto encajaría perfectamente con Jacinto, quien descubriría su fase más atroz al entrar a la cuadrilla de alias Alma Negra, a quien le gustaba imponer duras pruebas a sus hombres para darles el ingreso a la banda. Según cuenta la historia, un día el jefe de la cuadrilla le pidió a Jacinto que matara a un hombre, le hicieron corte de franela y se tomara 5 tragos de su sangre. El corte de franela era un acto que se popularizó en la época para demostrar brutalidad. Consistía en cortar toda la mandíbula hasta que se hacía colgar el cuello por completo. Un desafío realmente aterrador que Usma cumplió casi sin pestañear, por lo que desde entonces su nombre se volvió casi un mito. Se convirtió en Sangre Negra. De los más sanguinarios que hubo en esa época de la violencia de la chusma que llamábamos, cuando esa era la violencia de los partidos, el liberal y el conservador, y el hombre donde le oliera conservador allá llegaba y asesinaba a lo que cogiera por delante, mujeres y hombres, niños, lo que encontraba. Cumplía órdenes al pie de la letra. Era tan frío y despiadado que rápidamente se convirtió en su mano derecha. Robaban y extorsionaban a diario, hasta que en 1961 el ejército captura al jefe, Alma Negra, y después lo ejecuta. Por lo que la cuadrilla pasa a estar al mando de Sangre Negra. Ahora serían más violentos y más atroces, cometiendo todo tipo de delitos, reclutaban hombres, extorsionaban, asesinaban y empezarían a matar gente. Su primera masacre sería en febrero de 1962. Donde junto a su cuadrilla acabó con la vida de 16 personas y a todas las víctimas las marcaría con el corte de franela. Por lo que rápidamente su nombre ya empezaría a sonar por todo Colombia. Ya se sabía que era una brutalidad lo que este tipo le hacía a las personas. Así que otro bandolero liberal lo llama y le propone que asalten un convoy del Ejército Nacional. Y allí acaban con la vida de 13 militares y 2 civiles. Los bandoleros era una situación que se estaba saliendo de control, por lo que el gobierno empieza el plan de exterminio para bandoleros del Tolima. Sin embargo, Sangre Negra no se detiene, sino que empeora. Ahora, sin ningún ideal político, sus masacres se intensifican y comete 2 terribles masacres consecutivas. La primera, el 19 de marzo, donde asesinó y decapitó a 8 campesinos para posteriormente lanzar sus cabezas al río.
Mientras el 20 de marzo, junto a su cuadrilla, interceptó a varios vehículos y asesinó a más de 13 civiles y un general de la policía. Aunque sin lugar a dudas, su peor masacre y la que sería la última fue en 1963, cuando acabó con la vida de 16 campesinos, entre los cuales habían 6 niños. Con total sevicia exterminó familias enteras, algunos los decapitó y a otros los dejó con su sello personal, el corte de franela. Tenía tantas ansias de sangre que no le importaba si eran niños, hombres o mujeres. Él solo quería matar. Era el terror de Colombia y la policía ya ponía carteles en los pueblos. Cuando escuchaban que Sangre Negra estaría por los alrededores, hasta el más valiente prefería irse. Nadie estaba a salvo de este despiadado asesino. Cada vez que llegaba a un sitio se corría la voz y todas las personas se guardaban en sus casas y no salían hasta tener la certeza de que Sangre Negra y su cuadrilla se habían ido de la zona. Hasta que en 1964, y después de que el ejército lo siguiera durante meses, encontraron su cuartel. Todo para poder atraparlo. Así que dio un plan para acabar con la vida de Sangre Negra. Varios militares rodean y luego irrumpen en su guarida. Lo atacan con todo lo que tenían para que esta vez no se escapara. Los disparos no cesan y se escuchan gritos de auxilio. Cada vez hay menos hombres vivos de su cuadrilla y el ejército cree que lo logró. Pero mientras inspeccionan el lugar, ven que Sangre Negra escapó. Huye hacia Quindío y ahí recluta a 3 hombres con los que planearía vengarse del ejército, hasta que recibe una llamada de su hermano, Felipe Cruz, el cual le dice que lo extraña, que lo quiere ver, que se enteró de lo que pasó hace poco y quiere verlo antes de que sea demasiado tarde. A lo que Sangre Negra acepta, sin saber que su propio hermano estaba trabajando con la Policía Nacional y él mismo lo delata, así que la policía vuelve a perseguirlo. Sangre Negra se da cuenta de esto cuando ya está en el lugar, por lo que empieza a correr. Huye con los últimos hombres que le quedan, pero los ve caer uno a uno. Él de todas formas sigue intentando correr, quiere escapar de la justicia que lo ha seguido por tanto tiempo, pero llega un punto en el que se ve completamente acorralado y decide acabar con su propia vida. Al encontrar su cuerpo, el Ejército Nacional lo exhibe por todo el Tolima. Arrastra su cuerpo con el lema de "Colombianos, ya estén tranquilos, que en Sangre Negra está muerto". El recuento de los delitos que se le atribuyen incluyen 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones a mujeres de distintas edades, 150 cargos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión y 107 delitos de atracos. Sin lugar a duda, una de las peores personas que pudo haber pisado este país, que aterrorizó completamente a los colombianos y les marcó la vida. Pero no solo eso, sino que también avivó el odio entre conservadores y liberales, que esto precisamente daría inicio a la fundación oficial de guerrillas como las FARC. Sin duda una historia aterradora que nos demuestra cómo entornos violentos crean personas profundamente trastornadas que carecen de empatía y cualquier otro sentimiento positivo hacia los demás. No son capaces de ponerse en los zapatos del otro y entender su dolor porque ya viven sumidos en el sufrimiento desde que nacieron, por lo que transmitirle ese sufrimiento a los demás les parece normal y justificado. Por eso, debemos reconocer y aprender de nuestra historia para entender y cambiar situaciones de odio que solo crea este tipo de personajes que posteriormente le hacen daño a un montón de personas inocentes. Y si te gustó esta historia y te dejó algo de lo que reflexionar, te invito a que dejes ya mismo tu like, que nos apoyaría demasiado. Además, puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos y seguirnos en nuestros Instagram personales, @lespitia y @elpeip, donde encontrarás contenido completamente distinto al de esta plataforma, pero que seguramente también te va a gustar. Muchas gracias por ver y por todo el apoyo.